3 semanas que no hemos estado teniendo. Pero el último capítulo que leímos con nuestro hermano Valentín fue acerca de la ley dada por Dios a su pueblo. Y hoy vamos a ver un poco del desenlace que se dio en este tiempo, después de que Dios dejó de hablar. El título que le he puesto es Terror por la santidad de la ley de Dios, como tenemos en el título de nuestras Biblias, el terror del pueblo. Ahora, yo quiero comenzar con una breve historia como introducción, para conocer un poco más. Habla de un agricultor escéptico, un hombre, o sea, no vivía aquí, vivía en otros lados. Este hombre, cierta noche de invierno, él oyó al otro lado de su casa, en su granero, un golpeteo, un golpe irregular sobre su ventana, sobre su puerta del granero. Y él corrió, se levantó y fue hacia él para ver qué era lo que pasaba. Y cuando se acercó a la ventana, él miró y se dio cuenta que había unos pájaros que estaban sobre la puerta de su granero, golpeteando su puerta. ¿Y por qué? Era por el calor que salía o desmanaba de la ventana. Por eso ellos estaban golpeteando la puerta. Pero este hombre se conmovió, este agricultor se conmovió. Él se abrigó, salió de su casa, cruzó el patio lleno de nieves para abrir la puerta del granero, para que estos pájaros pudieran entrar adentro. ¿Qué hizo él? Él prendió las luces y echó algo de heno en el rincón. Pero los pajarillos que se habían dispersado en todas las direcciones, cuando él salió de la casa, ¿qué pasó con ellos? Al ver este hombre, se ocultaron, se fueron a la oscuridad temerosos, salieron despavoridos. El hombre intentó varias cosas. El hombre intentó varias cosas para hacerlo entrar en el granero. Muchas cosas, pero más voy a describir 3. Dice que hizo un caminito de migajas para que los pajaritos pudieran entrar por la puerta, pero no dio resultado. Hizo algo más. Dio la vuelta por detrás de su casa para que por medio de ellos espantara a los pájaros para que pudieran entrar al granero, pero no dio resultado. Nada de lo que hizo este hombre dio resultado, queridos hermanos. Ahora guardemos esta pequeña historia de este hombre y estas aves hasta el final. Ahora, como hemos estado viendo, vamos a meditar esta noche en la ley de Dios, en la ley de Dios. ¿Y por qué el pueblo se aterrorizó? ¿Por qué el pueblo se aterrorizó ante ella, ante la ley? Estos acontecimientos no están alejados de nosotros. Si bien escuchamos de ellos todos los domingos y los miércoles cuando estamos aquí, porque es una costumbre de nosotros los días domingos escuchar la ley de Dios, los 10 mandamientos. Cuando digo la ley o digo Moisés, me refiero a los 10 mandamientos. Pero nuestra experiencia con la ley de Dios, los 10 mandamientos, es completamente distinta a lo que experimentaron estos hombres en el Sinaí. Hermanos, esta noche quiero interactuar y quiero pedir su ayuda. Quiero pedir la ayuda de tres o 2 de nuestros hermanos. ¿Para qué? Para ver si el temor de Dios está en nosotros como lo estuvo con este pueblo. Y para eso quería usar 4 mandamientos, pero por el tiempo quiero usar 2 nomás, y quiero la ayuda de 2 hermanos. ¿Me pueden ayudar? O sea, 2 hermanos que puedan alzar la mano, una mujer o un varón. Para esto quiero usar 2 mandamientos nomás. Voy a usar 2 mandamientos. El primer mandamiento es el número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el otro que quiero usar es no cometerás adulterio. Y para eso quiero que me ayuden 2 hermanos. Nuestro hermano Valentín, por un lado. Estaba acá. ¿Quién me puede ayudar? ¿Usted me puede ayudar, hermano Cristo?
¿Vale? Una dama, hermana. No, puede ser ahí mismo. Vamos a comenzar con las damas primero. Vamos a comenzar con las damas primero. Y bueno, el propósito de usar los 10 mandamientos no es ofender a nadie. Es como usarlo de una forma para ver qué tanto está el temor de Dios en nuestra vida. Porque como vemos, Dios lo dio al pueblo. Y cuando Él lo dio, ellos se aterrorizaron por la ley de Dios. Ahora, el primer mandamiento que quiero tomar con mi hermana es el primero. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, es una pregunta para usted. ¿Usted en su vida ha tenido algún Dios que ha desplazado al Dios verdadero? Esa es la pregunta. Sí, hermano. Muchísimas veces cuando no sabía nada del Señor, todo era antes que el Señor, porque no estaba en los caminos del Señor, pero yo veía las novelas y yo no dejaba de ver las novelas la misma hora, yo ya estaba sentadita allí. O algo que me gustaba, yo decía, no, tengo que obtener eso, porque eso me gusta. Entonces, todas esas cosas que uno anhela o quiere tenerla en su vida, esos son dioses ajenos, hermano, porque no es el Dios verdadero. Ahora que yo estoy en los caminos del Señor, por su gracia, me doy cuenta de que no hay más Dios perfecto y bondadoso que nuestro Señor. Así es, hermano. Sí, pero muchas veces tuve dioses ajenos. Ya, muchas gracias. Es bueno lo que nuestras hermanas nos dicen, porque a menudo nosotros como iglesia creemos que tener Dios solamente es tener una imagen o una estatua. Y eso es tener un Dios, como hemos cantado acerca del Salmo. Pero vemos que no, cualquier cosa que quite a Dios del primer lugar se convierte en un Dios y desplazamos a Dios verdadero de su primer lugar. Lo mismo que hicieron el pueblo, lo mismo lo hizo el pueblo y por eso este pueblo fue muchas veces desechado por Dios, porque recordamos, Dios es celoso y Él no comparte su gloria con nadie. Ahora, como les dije, el ánimo de hacer esto no es tratar de ofender a nadie, pero creo que no solamente para la hermana, sino para cada uno que estamos aquí, porque en la ley o los 10 mandamientos es para todos, no solamente para mí o para la hermana. Tienen que sentirse identificados con la ley, con los mandamientos. Ahora vámonos con nuestro hermano Valentín. Eh, la pregunta es, ¿cómo está? No cometerás adulterio. Y esta es una pregunta tal vez un poco, ¿cómo se puede decir? Delicada. Pero vámonos no tanto al ámbito espiritual, sino un poco al ámbito, ya nos vamos a esa parte de lo que dijo Jesús. Esa es la pregunta. ¿Has cometido adulterio? Bueno, esa pregunta es un poquito compleja porque yo creo que como hombre, yo creo que la naturaleza débil sigue en cada hombre aquí en la iglesia. Y yo creo que cuando, por ejemplo, lamentablemente alguna eh, hermana, qué sé yo, o visitante viene vestida de una forma imprudente, con faldas pequeñas, mostrando demasiado de su cuerpo, yo creo que esa debilidad de hombre aún grita dentro. Y yo Permanece. creo que en ese sentido uno eh, es adúltero en cierto sentido. ¿Y quién aquí puede decir como hombre, no, yo no, yo soy tan santo? Pero en ese sentido Cristo es glorificado porque gracias a Él sabemos que podemos vencer la tentación. Pero yo creo que en ese sentido yo sí soy adúltero porque eh, con solo mirar a alguien que viene imprudente ya es adulterio. Y todos pecamos así. Nadie puede decir que no, como hombre. Creo que también está como mujer. Muchas, muchas gracias. Bueno, de esto quería hablar un poco y también es un poco complicado, pero
Cuando dice no cometerás adulterio, Jesús va más allá, como nos dice nuestro hermano Valentín. No solamente es del adulterio literal, cometer adulterio con mi esposa o la esposa con alguien así. Jesús lleva más allá esta pregunta. Y él dice, cualquiera que mire a una mujer o cualquiera que mire a un hombre en su corazón, ya es un adúltero. Ahora yo quiero adicionar algo a lo que dijo nuestro hermano Valentín. Ahora, nosotros como hombres y también como mujeres, porque la divinidad está en ambos, nosotros como hombres o como mujeres, las mujeres, madres, tienen que tener más cuidado con las hijas que cómo se visten. ¿Por qué? Porque es una forma de hacer que los hermanos en la iglesia tropiecen. Y así mismo los hombres también. Tenemos que vestir a nuestras hijas de una forma adecuada. De una forma adecuada. Como nos dice Pablo en el libro de Timoteo, las mujeres tienen que vestirse de una forma decorosa. Ahora, ¿por qué digo esto? También, no solamente el hombre está cometiendo pecado. Las mujeres también cometen pecado. Y aún el pecado para ellas es más grande. ¿Por qué? Jesús dice que hay de aquellos que hagan caer o que hagan tropezar a uno de estos pequeños. Mejor sería que se pongan una soga al cuello y se lancen a estas personas al río o como sea. Pero ese es el punto. Las madres y las hijas tienen que tener cuidado de cómo se están vistiendo. Pablo era celoso en esta forma de vestir. Tal vez estaba pasando lo mismo. Tal vez estaba pasando lo mismo en aquel tiempo. Y esto es una exhortación por parte de Dios. No quiero que ustedes lo vean que como una forma de algo personal hacia ustedes. No. Yo también tengo hija y también tengo esposa. Y también hay que cuidar en ese sentido la forma de vestir en la iglesia. Ahora, estos han sido dos solamente de los 10 mandamientos. Solamente dos. Ahora, ¿nos sentimos identificados con estos dos mandamientos o no? Ahora imagínense por un momento lo que estaba viviendo este pueblo en el Sinaí. Dios le estaba hablando directamente. ¿Y sabe qué? Él conocía su corazón. Conocía su corazón. ¿Por qué huyeron despavoridos y se escondieron? Se escondieron. La Biblia dice, no lo dice literal, pero asumo que cuando uno tiene miedo, lo primero que hace, ¿qué es? Esconderse o huir. Imagínense lo que estaba pasando en el monte. Ahora, ¿usted se siente identificado como este pueblo? ¿O no siente temor? ¿O solamente siente miedo por un momento y después regresa al pecado como lo hizo el pueblo? A adorar a Dios, dándole la gloria a ellos. Hermanos, nuestro hermano Valentín hace algunas semanas, la última vez que dio el estudio, hizo una proposición acerca del primer mandamiento y él lo pone como base. ¿Qué es una base? Como cuando nosotros construimos una casa, hay una base donde se alza la casa y esta base es el primer mandamiento. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y somos muy propensos a quebrantar este mandamiento. Somos muy propensos. A menudo lo hacemos. El día domingo o el día miércoles juega Barcelona. ¿Y qué pasa? No, hermano, no puedo ir. Tengo que quedarme en la casa porque fue a Barcelona. Ha desplazado a Dios de su primer lugar. Y Dios es celoso, no se olvide que algún día tendrá que dar cuenta, no a mí, sino a Él. Él conoce su corazón. Hermanos, como hemos podido ver con este experimento social que hemos hecho en nuestra propia vida al escuchar que la ley de Dios es perfecta y santa y nadie la puede cumplir, ¿quién aquí puede alzar la mano y decir, yo cumplo los 10 mandamientos? Nadie, nadie. Cuando queremos cumplir los mandamientos, los rompemos todos, porque la ley no solamente es en la letra, sino espiritual. Es algo más que va más allá, más allá. Es obvio que nosotros también, igual que este pueblo que se presentó ante Dios en el Sinaí, no pudo cumplir la ley.
y por eso se escondió. Ahora, hermanos, tengo una pregunta. La pregunta es, ¿qué ha cambiado de aquel momento en el Sinaí hasta hoy en día que estamos en la iglesia? ¿Qué ha cambiado? Han cambiado muchas cosas. Muchas cosas han cambiado. Uno, ya no vemos que la tierra se mueve cuando Dios habla. Ya no vemos que tiembla cuando Dios nos habla por medio de sus 10 mandamientos. Ya no lo vemos. No vemos en el día domingo o miércoles cuando nos reunimos relámpagos, fuego, humo que sale del altar. Tampoco vemos eso. Es verdad que esto ha cambiado. ¿Pero por quién? Por causa de nosotros, por causa del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo le dijo a Moisés, Moisés, habla tú con nosotros y que no hable Dios porque si no vamos a morir. El pueblo tenía miedo. Ellos pensaban que si Dios volvía a hablar, ellos iban a morir. Por eso ellos tenían temor y ya no querían que Moisés le hablara, que Dios le hablara. Hermanos, esto ha cambiado debido al mediador Moisés por el pueblo. Pero hay algo que no ha cambiado y sigue tan vigente hoy como en aquellos días. ¿Qué es? Es la ley de Dios. Esa ley no ha cambiado. No ha cambiado y sigue tan vigente como en aquel día. Pero tal vez haya aquí algún hermano o hermana que piensa diferente y tal vez dice, hermano, pero eso era para los judíos, eso ya no es para nosotros. Ahora ya nosotros tenemos a Cristo. Ya tenemos a Cristo y con eso nos basta. Ya no queremos eso. Eso era para los judíos, no para nosotros. Este concepto, manera de pensar, es la que predomina en las mayorías de iglesias evangélicas hoy en día. Se parecen, con respeto, a los católicos romanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un Dios para cualquier cosa, un santo para cada cosa. Y también las iglesias evangélicas, aunque no lo crean, tienen este modo de pensar, pero de una forma más, ¿cómo se puede decir? Sofisticada. Hoy en las iglesias evangélicas tenemos al Jesús de la prosperidad. El Jesús que si tú vas a Él te va a prosperar. También tenemos al Jesús de las emociones. También tenemos al Jesús de los milagros. Y estos son los que predominan en las iglesias de hoy en día. Estos son los Jesús que predominan en las iglesias evangélicas o mayoría de las iglesias, etcétera. Pero este no es el Jesús que nos presenta la Biblia. No es el Jesús, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Jesús hacía milagros? ¿Se acuerdan cuando Jesús sanaba? ¿Por qué lo buscaban? Buscaban los milagros, las emociones, pero no al Jesús que sanaba. Ese es el error de las iglesias hoy en día. Nos hemos hecho una imagen o un Dios de Cristo que no corresponde con las Escrituras. Es una imagen del hombre que ha hecho de Cristo de esta forma, transgrediendo el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se dan cuenta cómo nosotros en un momento transgredemos el primer mandamiento y pensamos que estamos adorando al Dios vivo? Pero no es así, no es así, no es el Dios de las Escrituras. Hermanos, y tengo algo para decirle, es imposible ser salvo si no vamos a Moisés, la ley. No podemos salvarlo si no vamos a Moisés. Ustedes me dirán, hermanos, pero ¿cómo es esto? La Biblia nos dice que por medio de la ley nadie puede salvarse. ¿Cómo puede ser posible? Es una contradicción lógica, como dice nuestro hermano Valentín. ¿Cómo es esto entonces? Si no vamos a Moisés, no podemos salvarlo. Pero la ley no puede salvar a nadie. ¿Cómo es esto? Es verdad que la ley en el Antiguo Testamento no podía salvar a nadie. A nadie podía salvar. Y hoy tampoco puede salvar a nadie. Pero tenía un objetivo.
o carácter. ¿Y cuál era ese objetivo claro de la ley? El primer motivo era mostrar la transgresión o el pecado del individuo. Ese es el objetivo de la ley. Ese es el principal objetivo de la ley, mostrarle su depravación, mostrarle su pecado. Sin la ley no podemos ser salvos. Por eso es necesaria la ley. Haciendo con esto que la ley cumpliera su objetivo de enviar al pecador al sacerdote. Esto era lo que pasaba. Cuando un individuo en el Antiguo Testamento, por medio de la ley, era convencido de su pecado, él tenía que ir ¿a dónde? Al sacerdote. Y el sacerdote sacrificaba, ¿qué sacrificaba? ¿Un becerro? ¿O sacrificaba un cordero? ¿O sacrificaba una paloma? ¿Para qué? Para expiar su pecado. De esta manera, él quedaba absuelto de su pecado. ¿Se dan cuenta? Ese es el objetivo de la ley en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, de otra forma, por medio de Cristo, tenemos la misma cosa. Como les dije, es lo mismo hoy en día, con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no sacrificamos animales. Ya no los sacrificamos por causa de Cristo. Ahora, hermanos, la ley tiene tres objetivos. El primer objetivo es, voy a escribir aquí. Nos muestra nuestra transgresión o pecado. Ese es el primer objetivo. ¿Hacia quién? Recuerden que todo pecado es vertical, no horizontal. O sea, que nosotros hemos transgredido ¿a quién? A un Dios, al Dios verdadero. Nos muestra nuestra transgresión, nuestra miseria o pecado al verdadero Dios, al verdadero santo. La Biblia habla de Dios como 3 veces santo. Es un atributo, el único que se repite 3 veces. Ese es el objetivo de la ley. El primer objetivo. El segundo objetivo, ¿cuál es el segundo objetivo? El segundo objetivo es, nos muestra el camino de redención. Nos muestra el camino de la redención, el segundo objetivo de la ley. Primero, nos muestra nuestra transgresión. Segundo, nos muestra el camino de la redención. ¿Y alguien tiene idea del tercero? ¿Alguna idea? Bueno, nos muestra el camino de la redención. ¿Hacia quién? Nos lleva lo más importante, a Cristo. ¿Por qué es tan necesaria la ley? Sin la ley no hay esto. Por eso es imposible que una persona pueda ser salva si no va a Moisés. Ese es el objetivo de la ley. Por eso es necesaria. Por eso es necesaria la ley. Ahora, este es el objetivo de la ley. Y por eso sigue tan vigente hoy como en los días en que fue dada al pueblo en el Sinaí. Ahora, hemos hablado del Antiguo Testamento, ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice Pablo con relación a la ley? Busquemos Romanos 7,
Versículo 7. Puedes leerlo. Vete. Léelo. Léelo. 7:7. Dice, el pecado demora en mí. ¿Qué mora? Romanos 7, versículo 7. ¿Qué, Ese es el título. ¿qué Gracias. diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera, pero lo conocí, el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Gracias. Ahora, estamos en el Nuevo Testamento, ya no estamos en el Antiguo Testamento. Ahora dice Pablo, dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero hay algo aquí que nos dice también, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ahora, ¿se dan cuenta de lo que dice el apóstol Pablo? Él no conoció su pecado sino por la ley. Tampoco dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿es mala la ley? Busquemos en Romanos capítulo 7, versículo 12. Si puedes leerlo, Alexis, ahí está el micrófono. Sí, 7:12. ¿De qué manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno? Gracias. Ahora, Pablo nos dice que la ley no es mala. La ley es buena, es santa y es justa. ¿Se dan cuenta? La ley es la ley es el motivo o es como el camino que nos lleva a Cristo. La ley no podemos desecharla. La ley es importante en una iglesia. Hermanos, ahora, cuando estamos enfermos, voy a usar algo que a menudo yo creo que nos pasa a todos, y esto es por miedo de ir al doctor. Hermanos, cuando estamos enfermos tenemos el mal hábito de ir a una farmacia y pedirle al farmacéutico una medicina, tal vez una aspirina para algún dolor que tengamos. Ese es el mal hábito que tenemos. ¿Y por qué? Por miedo, ¿sí o no? ¿Por miedo de ir dónde? Por miedo de ir al doctor. Ese es el miedo. Yo lo digo por experiencia personal, porque cuando estaba más pequeño y todavía ahora, siento miedo de ir al médico porque parece que me van a dar inyecciones. Y yo creo que todos sufrimos de eso. Pero eso es algo, yo creo que todos sufrimos miedo de las inyecciones. Pero eso es lo que pasa. A menudo pasa lo mismo en el cristianismo. Tenemos miedo de ir a la ley, de ir a Moisés para ser examinado por medio de él y él nos envíe hacia la salvación. Lo mismo pasa ahora, lo mismo pasa hoy en día. No queremos ir a Moisés, a la ley o al doctor para ser examinados por él y nos conformamos con un cristianismo superficial. Y ahora aquí voy a usar la palabra medicina para referirme a Cristo. Hay iglesias, tal vez puede pasar aquí también, que piensan que porque tienen la medicina, Cristo, sin ir al doctor, pueden ser sanos. Pero a menudo, ¿qué pasa? Con una medicina que no es recetada por medio de un médico, nos termina haciendo daño. ¿Y qué pasa? Podemos intoxicarnos, algunas veces hasta morir, por automedicarnos. Lo mismo pasa en el cristianismo. A veces hay personas que no quieren ir a Moisés o a la ley y dicen, el Antiguo Testamento ya está caducado, ya eso es para ellos. Y desechan la ley.
y se olvidan del doctor y solamente tienen a la medicina. ¿Y qué va a pasar con estas personas? Hay un libro, no sé si en Mateo, que dice, apartaos de mí, hablando de los falsos, no solamente de los falsos profetas, sino hablando de aquellas personas que han tomado el cristianismo como una forma de vivir, sacar ganancias y todo eso. Él dice, apartado de mí, malditos al fuego. Todas estas personas que viven un cristianismo superficial, ese es su destino. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por desechar las cosas que Dios ha puesto en nuestro camino. Hermanos, vemos que cuando Dios termina de hablar, el pueblo se aterrorizó de miedo. Y lo más seguro, bueno, yo saco mis propias conclusiones, lo más seguro, viendo todo esto, era que ellos salieran huyendo, despavoridos, se metieran en sus tiendas, se ocultaran debajo de piedras. ¿Por qué? ¿Qué estaban viendo ellos? Ellos estaban viendo que el monte, un monte muy inmenso, se estaba moviendo. Salía humo, fuego. Imagínense por un momento, si cuando hay un terremoto nosotros salimos despavoridos. Ahora viendo todo esto, ellos lo más seguro es que se escondieran. ¿Y a quién nos recuerda esto? Hay un hombre en el Antiguo Testamento que se llama Adán, que cuando cometió el pecado pasó algo similar. En Génesis 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo miedo? Por la santidad de Dios. Él estaba desnudo y se escondió. Así estamos ante los ojos de Dios. Estamos desnudos. Ante la ley de Dios estamos desnudos. Por eso le dije que cuando Dios estaba hablando a este pueblo, ellos entendieron claramente que Dios estaba escudriñando sus corazones y sabía lo que hay en ellos. Por eso ellos tuvieron temor. Esto es lo que provoca el miedo, que nos escondamos de Dios y huyamos de Él. Yo estuve buscando en otra Biblia acerca de el versículo 20, capítulo 20, versículo 20 que hemos leído en la Biblia NBI. Nos dice en un lenguaje más actual, no tengas miedo, le dice. Le respondió Moisés, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él. ¿Y cuál es el propósito? Que tengan temor. No que tengan miedo, sino que tengan temor para que no pequen más. Ahora aquí hay dos palabras similares. Por un lado vemos el miedo y por otro lado vemos el temor. Ahora alguien dirá, hermano, pero no es lo mismo. Son dos palabras que se parecen, pero no es lo mismo. Ahora vamos a ver si es lo mismo. Y la respuesta es no, no es lo mismo. Porque hemos visto la consecuencia del miedo. ¿El miedo qué provoca? Hay aquí alguna persona que sienta, yo creo que es xenofobia, no es xenofobia, pero alguien que tiene un miedo que lo paraliza. Fobia yo creo que es la palabra. Y en muchas ocasiones hay parálisis debido al miedo mismo. Cuando hay miedo, hay parálisis en el cuerpo. Porque llega el momento en que una persona, debido a ese mismo miedo, hace que la persona se quede inmovilizado. Lo mismo pasó. Esto provoca el pueblo, esto provoca el miedo. El miedo, cuando ha superado los controles del cerebro, ya no pueden pensar racionalmente. Y dicen los que saben que esta causa de miedo o esta causa de pánico provoca hasta la muerte, en muchos casos. Pero el temor es diferente. Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el temor, no es miedo. Hermanos, el temor de Dios se malinterpreta como un miedo servil. ¿Y qué significa esto? Significa que tiene miedo al castigo por las consecuencias. Hay muchas personas que están en la iglesia cuando pasa un terremoto, pero no vienen por temor, sino por miedo. Hermano, va a haber un terremoto, mañana va a haber una catástrofe. Y por eso vienen a la iglesia. Eso es miedo, es un miedo servir, porque ellos saben que después de esto, cuando ven a Cristo, nosotros vamos a tener que presentarnos ante Dios con nuestra propia justicia. Y por eso sienten miedo. Pero el temor es algo diferente. El temor es algo más filial. Cuando usted tiene su pareja,
usted tiene recelo de faltarle a ella. ¿Por qué? Porque la ama. Asimismo es en el cristianismo. Nosotros amamos a Dios y por eso nosotros no podemos serles infieles con nuestros actos, con nuestra rebeldía. De esta manera se demuestra el amor ante Dios. Pero ¿qué significa el temor? A diferencia del miedo. El miedo trae reverencia, trae adoración, devoción, confianza y agradecimiento. Eso trae el temor. El miedo es todo lo contrario. Hermanos, ¿quieres saber qué quiere Dios para nosotros? Bueno, vámonos a Deuteronomio. Busquemos Deuteronomio capítulo 5, versículo 20. Capítulo 5, versículo 20 de Deuteronomio. Puede leer. Dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Deuteronomio capítulo 5, versículos 29. 29 ya. Sí. Estamos bien, es que no tengo lentes, hermano. Entonces, de la Ahora pues, a ver, ese es. No, 29. No, ayúdalo, Yandre. 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Este es el Dios que nos habla. Y estos son los deseos de Dios para nosotros. Tanto es el deseo que envió a su Hijo en forma de hombre para nosotros. Él quiere que nos vaya bien. ¿Haciendo qué cosa? Guardando sus mandamientos. Ahora la pregunta es para nosotros, tenemos nosotros los que estamos aquí, amigos que me escuchan, hermanos, tal corazón que teme a Jehová? Tenemos ese corazón que guarda los mandamientos todos los días. Sabemos que no podemos guardar los mandamientos, pero Dios conoce el corazón. Es algo que nos pone a reflexionar. Después de lo que Dios nos ha dicho, ahora la respuesta es de nosotros hacia Dios. ¿Tenemos ese corazón? Es una pregunta que yo creo que tienen que reflexionar cada uno de los que estamos aquí en lo personal, porque es algo entre usted y Dios, entre nosotros y Dios. Conclusión, hermanos, ¿se acuerdan de la pequeña historia que les conté al principio? De aquel hombre que quería ayudar a estos pajaritos. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a ver el desenlace. Dice, por un momento, lo último que se vio de este hombre era que él había hecho todo lo posible. Pero ¿qué pasó? Él era una enorme criatura, a diferencia de estas pequeñas, que los aterrorizaban. Los pájaros no podían entender que él estaba tratando de ayudarles. El hombre del campo se fue a su casa y los observó a los condenados pajarillos desde su ventana. Mientras los observaba, un pensamiento le llegó de repente a su mente, pensando, si tan solo, dice, si tan solo pudiera convertirme en uno de estos pájaros y ser como uno de ellos por un momento, entonces ya no lo asustaría. Ese era el deseo de este hombre, imagínense, por salvar a esta criatura. Él, de esta manera, le podía mostrar el camino hacia el calor y la seguridad. Pero no solamente le llegó este pensamiento a este hombre, sino que le llegó otro pensamiento que todavía lo golpeó más. Y este pensamiento lo arremetió con gran fuerza y entendió la razón por qué Jesús
había nacido. En el Sinaí se presentó Dios de esta manera, como un hombre grande. Nosotros éramos como los pajaritos, corrimos asustados. Pero Él en su gracia y misericordia envió ¿a quién? A Jesús. Se convirtió en uno como nosotros para mostrarnos el camino hacia el calor y la seguridad, hacia la salvación, hacia el Padre. Ese es el propósito de Jesús para nuestras vidas. Qué agradable, ¿no? Qué agradable. Hermanos, no podemos agradar a Dios con nuestras propias obras. Nuestras obras son como trapos de inmundicia ante los ojos de Él. Cristo, escúcheme, Cristo no vino a abolir la ley como hay unos que piensan. Cristo no vino, sino que la vino a cumplir. ¿Y de qué manera? Sino que cumplió Él. Él las cumplió. Y para eso vamos a ver de qué manera la cumplió y cuál es el mandato para nosotros, por medio de sus discípulos, para nuestras vidas. Quiero que vamos a leer un versículo cada uno, ya con esto termino. Vamos a leer, hermano Pablo, si me puede ayudar con San Juan 14, capítulo 14, versículo 15. Otro hermano Cristian, ¿me puede ayudar con San Juan 14, 21? San Juan, el libro San Juan 14, 21. Y nuestra hermana Josefina, ¿me puede ayudar con el 14, 22? Y nuestra hermana con el 14, 23. San Juan también. Ya, el primer versículo, hermano Pablo. San Juan 14, versículo 15. La promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí vemos que el mandamiento no ha sido roto por medio de Jesús, sino que dice que si nosotros amamos a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos, refiriéndose a la ley. Ahora, hermano Cristian, 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gracias. ¿Qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hermana, 14, 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Hermana, 14, 23. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Yo voy a leer el último, dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora, hermano, ¿qué más claro mandato queremos de Dios? Ahora, usted ama a Dios, ¿de qué manera lo muestra? Él dice y nos muestra cuál es la manera como lo podemos amar. Guardemos su palabra. Dentro, claro está, de nuestras limitaciones, porque Él conoce que somos seres pecadores, que no podemos cumplir como Él cumplió la ley. Gracias por su atención, queridos hermanos. Amén. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. En esta semana yo escuché una noticia de alguien que estaba, por motivo de las vacunas, que dice que aquí en nuestro Florón hay una iglesia evangélica que no quieren guardar las reglas. Sí, las reglas de seguridad para nuestras vidas y que ellos no quieren usar mascarilla porque dice que tienen un Dios, que Dios no necesita que se pongan mascarilla, bueno, tantas cosas. Y entonces ahí la persona que estaba
hablando sobre esto, decía que Dios también, Él nos manda, que nosotros también tenemos que, con la ayuda de Él, claro, tenemos que protegernos y obedecer nosotros también las leyes terrenales, porque eso es una ley que tenemos que obedecer también. Entonces dice que hasta los niños más pequeños nadie quiere usar las mascarillas, porque la religión de ellos no se lo permite. Entonces alguien le decía, bueno, y si les llega la enfermedad a cualquiera de ellos, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a ir a hacer un trámite? Algo le decían así, porque no tienen ese documento, porque ahorita estamos viendo que este documento de las vacunas es algo importante, porque si usted no lo tiene, ¿qué? Usted lo están como discriminando, ¿no? Porque no lo dejan entrar en una reunión. Entonces hubieron muchos comentarios y yo me pregunto, digo, pero ¿por qué esta iglesia, estos hermanos, cómo creen en Dios? Bueno, déjeme ver si le puedo responder un poco la pregunta. Si hay algún otro hermano que pueda responderla, también me puede ayudar. Pero yo creo que Dios es un Dios de orden y Él siempre se ha mostrado desde el Antiguo Testamento con leyes que eran de sanidad. Cuando habían, por decir, personas inmundas, ellos tenían un lugar donde pueden estar ellos, como por ejemplo los leprosos. Ellos no podían habitar donde estaban. Siempre había leyes de protección para las personas que estaban buenas. En un sentido se discriminaban, pero respecto a esta forma de pensar es algo yo creo común, porque yo escuché la noticia hace un año atrás que una iglesia en China también pasó algo similar. Ellos decían que Dios le había dicho que no tenían que protegerse porque Él los iba a proteger y todo esto. ¿Y qué pasó con esta iglesia que tenía muchos miembros? Terminó contagiándose todo y casi murieron la tercera parte de todos sus miembros. Y Él terminó pidiendo disculpas. Yo creo que es una forma, en cierto sentido, de, como usted dice, desobedecer las leyes, porque no quieren acatar. Pablo nos manda a acatar las leyes, en cierto sentido. Si hay alguien que pueda opinar o dar otro comentario. Hermano, yo esto lo veo como una rebeldía de esta iglesia. Digo yo, no sé si estoy equivocada. Porque si usted no quiere hacer algo, es como que usted está rebelde a obedecerle a... En el sentido de ponerse mascarilla. Sí. Bueno, no sé, porque no sé si estoy pensando en la misma iglesia, pero ellos también se esconden en cierto sentido. Porque los días que le toca culto, ellos envían a personas como le dicen a estas personas, que como atalaya, a estar afuera para avisar si viene la policía y ellos cierran todo. De una forma así, y en cierto sentido es como irse en contra de las leyes del gobierno. O sea, no sé de qué forma ellos ven las cosas de Dios en ese sentido, o las leyes de Dios. Porque cada cual, como le decían antes, malinterpreta las cosas de Dios y se hacen un Dios que no es el Dios de las Escrituras. De esta forma mostrando su rebeldía. Bueno, si no hay más preguntas, entonces el siguiente punto es, yo creo, la ofrenda. Llamamos al grupo de música para que haga para la recaudación de las ofrendas. Salmo 51. La ofrenda que a Dios agrada es un espíritu humilde, un corazón
Gracias, hermanos. Conversa.